estamos hablando de fe. Estamos hablando de que Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe, que no nos quedemos como niños, porque dice la palabra, los niños solamente necesitan leche, no pueden comer alimento sólido. Pero el alimento sólido, la palabra sólida, la revelación del tiempo que estamos viviendo, es para aquellos que han alcanzado madurez, para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis amados, y les hablaba que hay básicamente 3 niveles de fe. Cuando nosotros conocemos al Señor, iniciamos con algo que la misma Biblia llama poca fe. Diga conmigo, poca fe. Y es esa fe basada en lo que vemos. Como dijo Tomás, si no viere sus heridas, si no viere sus llagas, si no metiere mi dedo en sus llagas, no creeré que Jesucristo resucitó. Y entonces viene Jesucristo y se revela a los discípulos y también a Tomás. Y le dice, Tomás, Señor mío y Dios mío, creyó. Como dicen por ahí. Tan fácil viendo, ¿no? Eso es muy fácil. Pero Jesucristo dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Ese es el siguiente nivel de fe. Es la gran fe, es la fe que simplemente nosotros la recibimos por creer en la palabra de Dios, por creer en el rema de Dios, lo que Él nos dice. Y hay el último nivel de fe, es la fe perfecta. Y es esa fe que nosotros tenemos simplemente porque Dios lo dijo. Si Él lo dice, así es, así lo creemos y así caminamos. Ese es un nivel grande de fe. Aleluya. Y algunos dicen, pues Señor, yo quiero que tú me hables, háblame nítidamente, háblame claramente, háblame a mi oído. Pero es lo mismo como cuando Jesús le dijo a aquella mujer, gran cosa me has pedido, mujer, porque esto solamente está reservado para aquellos que tienen intimidad y comunión con Dios, para aquellos que se levantan en las horas de la noche, en las vigilias de la noche, a clamar a Dios, y en ese tiempo Dios les revela, les muestra el camino y les muestra la voluntad. Esa es la fe perfecta a que todos debiéramos llegar. Y hoy tenemos este tiempo precioso de consagración de nuestros niños. Y hoy les voy a hablar de la fe, nuestra herencia de vida. Diga conmigo, la fe, nuestra herencia de vida. ¿Por qué? Porque la fe es una herencia. Aquí tenemos unos niños, hay unos jóvenes, ¿cierto? Y estamos nosotros como padres. Ahora, ¿qué nos gustaría dejar a nuestros niños como herencia? A nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Hay que dejar bienes materiales, eso es importante, ¿sí? Reliquias, dinero, posesiones, ¿cierto? Algunos dejan un collar valioso, el vestido de novia, era una tradición que se pasaba de la abuela a la hija, ya eso se está acabando. El anillo de boda era una tradición que se pasaba y era muy importante. La fotografía, algo muy especial. Pero el problema es que eso se puede perder, eso se puede extraviar. Si el hijo no administra bien esos bienes, los puede perder todos. En estos días hablaba con una persona, su padre hace como unos 20 años le dejó 400 millones en efectivo, casa, carro, finca, y hoy lo perdió todo. No tiene nada de eso. Tremendo, impactante, ¿no? Porque tenemos que no solamente anhelar dejar a nuestros hijos cosas económicas, ¿cierto?, que les sirvan para la vida, sino algo muy importante y valioso. Porque si nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos algo mucho más valioso para darle a nuestros hijos, ¿cierto?, que las cosas materiales. Porque las cosas materiales se pueden acabar, se pueden perder. Lo material puede gastarse, o puede perderse, o puede ser mal administrado. Pero la fe,
lo que creemos acerca de Jesucristo es precioso, es eterno y permanece para siempre. Como dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esa no puede ser quitada de nadie. Y aunque se vuelva atrás, aunque no busque a Dios, pero la palabra que fue sembrada siempre va a estar ahí en su corazón. Ahora, decidir vivir para Cristo es una decisión personal. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos ya han decidido vivir para Cristo? Digan amén. Eso es una decisión personal. A ti nadie te lo impone. Pero mis amados, esta decisión no la podemos tomar por nadie más. Es una decisión que nuestros hijos tienen que hacerla, que nuestro cónyuge tiene que hacerla. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos, seguir a Cristo. Ahora, pero aunque nosotros no podamos decidir por nuestros hijos o por nuestros familiares, pero sin embargo, por medio de nuestro consejo sabio y nuestras acciones, podemos guiar con amor a nuestros hijos al Padre Celestial, a que conozcan a Dios y a que tengan fe en sus corazones. Ahora, ¿cómo podemos compartir de nuestra fe en Cristo a nuestros hijos y a nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos compartirle del amor de Dios a estas personas que amamos? Número uno, lo primero que podemos hacer es compartir lo que nosotros mismos hemos aprendido y practicado. Lo que nosotros mismos hemos aprendido y practicado. Esto es poderoso. Porque nosotros estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Pero no solamente es un conocimiento empírico, sino es una práctica. Recordaba a mi esposa cuando se convirtió en una campaña allí en Barranca. A los 15 días estaba echando fuera demonios de una persona porque dice, yo hago lo mismo. Eso es impactante porque ella lo vio y lo puso en activación. De la misma manera, lo primero que nosotros podemos compartir es lo que nosotros hemos aprendido, hemos visto y estamos practicando. Por eso hay que practicar. Practica sanidad, practica liberación, practica milagros. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, creyendo al Señor que Dios es poderoso para amar. Una de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es que amen a Dios sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento precioso que está allí en Mateo 22, 37 y 38. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mire, con corazón, alma y mente. Con todo nuestro ser tenemos que amar al Señor, ¿cierto? Y dice el siguiente verso ahí. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el gran mandamiento que tú tienes que tener claro en tu corazón y enseñarlo a tus hijos, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Dale prelación a las cosas de Dios. Por eso, una de las cosas que demostramos el amor de Dios es leyendo y estudiando la palabra de Dios con nuestros hijos. Esto es poderoso. Leyendo la palabra. Hay unas Biblias animadas que muestran historias cuando los niños son pequeños. Y lo leemos con nuestros hijos y los practicamos y los enseñamos. Eso me recuerda a mi esposa, me dice, en los tiempos que viví, que era una niña, era el catecismo. Y habían unas historias ahí y mi abuela siempre nos la leía. Eso sí, porque esas historias quedan en el corazón. Por eso hay que ser inteligentes, hay que ser hábiles, ¿cierto? Cómprale, antes de comprarle cualquier juego, cómprale una Biblia animada. Enséñale las historias. No solamente ellos van a aprender, sino que tú también ahí estás siendo formado. Leamos, estudiamos, meditemos la palabra del Señor juntos. Hagamos el altar familiar. Eso es poderoso, es glorioso. Este altar nos bendice cuando nosotros reunimos y estudiamos la palabra juntos. Ahí es donde con nuestros hijos compartimos nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros anhelos, porque ahí es donde se coloca en oración estas cosas. Dice Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando hay que instruir, cuando hay que enseñar, cuando hay que moldear y modelar a Dios para nuestros hijos, cuando estén niños, cuando sean dóciles, cuando todavía obedecen, porque llegará el tiempo que será difícil si no lo hicimos a tiempo. Por eso hay que sacar tiempo, hay que sacar un momento, hay que estudiar la palabra, hay que meditar la palabra, y eso nos bendecirá mucho. Ahora, tenemos que mostrarle y enseñarle a nuestros hijos que Dios nos da dirección a través de la palabra. Necesitamos dirección, necesitamos qué hacer, necesitamos tomar una decisión importante y no lo sabemos hacer. Pues mis amados, la lectura de la palabra de Dios y la oración a Dios nos da dirección. Dice el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace una lámpara a nuestros pies? Nos muestra por dónde estamos caminando. Nos muestra el camino y no vamos a tropezar. Por eso, mis amados, la palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos muestra. La palabra de Dios nos revela. Estaba en la lectura que llevamos. Coloquemos algo de lo actual. Estamos viendo una situación complicada allí en Israel. Una guerra entre un país muy fuerte y un grupo terrorista, ¿cierto? Y hemos visto muchas situaciones, muchos han muerto. Han muerto terroristas, hombres, mujeres, niños se han muerto. Y entonces muchos se cuestionan, dice: oiga, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Que niños inocentes mueran, niñas inocentes mueran. Y leyendo por la palabra, ahí en el libro de Isaías dice: traeré juicio sobre Israel, y no solamente destruiré a sus valientes, sino destruiré a los huérfanos, a las viudas y a los niños, porque son de la misma calaña, porque son de los mismos. No están con un fusil peleando, pero su terrorismo lo tienen en su corazón. Por eso cuando Hamás mataba a algún israelí, algún soldado, salían a las plazas ¿a qué? A celebrar, porque eran de la misma calaña. Entonces, mis amados, cuando Dios trae juicio sobre una tierra, lo trae sobre todos. No es que los niños, que son buenos, no. Dice la palabra que son de la misma sustancia que los terroristas. Los terroristas de hoy son los que se levantaron en 1990 y en el 2000 hicieron tratados de paz y ahorita están matando. Es bien impactante entender todas estas cosas, pero nos ayuda a entender, mis amados, porque la palabra de Dios es práctica, no es teórica. Dios está trayendo juicio sobre la tierra, y cuando trae juicio lo trae sobre todos. Por eso tenemos que orar por nuestros niños. Por eso hoy los consagramos, para que no tomen malos caminos, sino que caminen y transiten por el camino de Dios. Para que nunca se olviden de Dios. Para que nunca se olviden de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos muestra por qué suceden las cosas. Mis amados, pero también debemos enseñarles que Dios provee para nuestras necesidades. ¿Cuántos han tenido hijos que le piden algo en el momento que no tenemos? Levanten la mano. Y yo soy el primero, ¿cierto? Yo soy el primero. Nuestros niños a veces nos piden cosas que nosotros no tenemos. No le diga a un niño nunca no hay. No. Porque esa es una mentalidad no de poca fe, sino de nada fe. No importa lo que pida el niño, dice: listo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios provea lo que estás pidiendo. Pero no te acostumbres a decirle no hay,
porque le mata la fe. No estamos practicando la fe. Entonces, mis amados, ahí es donde debemos enseñarles que Dios proveerá para nuestras necesidades. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mira lo que dice. Dice, mi Dios, ¿quién? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que suple, es el que provee, Él es el que da. Escuchaba el testimonio de un padre que el niño dijo, papi, yo quiero una organeta. Pero para él, para sus posibilidades era imposible comprarla. Pero él conocía el poder de la oración. Dijo, vamos a orar. Y en esa semana vino una persona, dijo, yo sentí, Dios me dijo, cómprele una organeta al niño de tal persona. Eso es Dios. Por eso nunca le digas a un niño no. A no ser que sea algo dañino o algo que lo va a perjudicar. Pero cuando son cosas que son importantes para los niños, hay que decirles, sí, vamos a orar porque tenemos un Dios que provee, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá. Ahora, mis amados, tenemos que enseñarle a los niños que Dios es dueño de todo y que nosotros somos fieles administradores. Tenemos que enseñarle a nuestros niños que Dios es el dueño del oro y la plata y que Él nos provee y que nosotros administramos. Tenemos que enseñarlos a ofrendar y a diezmar. Por eso dale para que los niños traigan ofrenda, porque eso va a quedar cultivado en su corazón. Recuerda que ese es el principio de la bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir. De pronto algunos no lo den, algunos compren mejor dulces, pero esa acción que está haciendo el Padre no se les va a olvidar. Que cuando le enseñamos a nuestros hijos que Dios es dueño de todo y que Él nos provee y que nosotros somos simples administradores y que Él del 100% dice, sepárame para mí una ofrenda, un diezmo y yo te voy a bendecir. Otra de las cosas importantes que tenemos que enseñarles a nuestros niños es enseñarles a perdonar. Perdonar se aprende en casa. Debemos estar dispuestos a hablar sobre nuestras ofensas y pedir perdón. Como padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, a saldar las ofensas. Los hijos se darán cuenta que todos podemos cometer errores, pero que se puede pedir perdón y restaurar la confianza. Es en la casa donde se aprende a perdonar. Esto ayudará a los niños a entender el amor perdonador de Dios y la necesidad que tienen ellos de recibir también el perdón de Dios. Hay una escena bien impactante en la Biblia. Dos hermanos que tenían diferencias, pero dice que un día decidieron encontrarse. Y había un niño, tenían ya hijos, y había un niño pequeño, José. Tenía como 5 años y él estaba viendo la escena donde Jacob con su hermano Esaú van y se reconcilian y lloran y se abrazan y se besan. Y más adelante, 30 años más adelante, este niño de 5 años está haciendo lo mismo con sus hermanos. Los está perdonando, los está abrazando, los está llorando con ellos, porque es en la familia donde se aprende a perdonar. Y como dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Es decir, en el mismo día perdonemos, no esperemos que pasen los tiempos. Mi papá me contaba una historia de 2 hombres, los dos eran empresarios y con muchas finanzas, pero se odiaron toda la vida. Cada uno con su empresa por aparte, no se hablaban. Pero en un momento de otro secuestraron a uno, ya cuando tenían 80 años. Y dice que cuando salió y se encontraron los hermanos, se abrazaban, se besaban y lloraban.
Y decían, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo perdimos por no perdonar las ofensas? Por eso hay que enseñar a nuestros niños a perdonar. ¿Y cómo les enseñamos? Pidiéndole perdón a ellos por la situación que hayamos hecho o por alguna actitud. Eso le va a mostrar a los niños que se puede pedir perdón, que se puede restaurar la confianza y que se puede sanar el alma. Ahora, mis amados, no solamente, ¿cierto? Enseñándoles lo que hemos aprendido, lo que hemos practicado, sino también enseñando a nuestros hijos por medio de nuestras acciones, enseñando a nuestros hijos por medio de lo que hacemos a diario. Mis amados, tus acciones las están viendo tu familia y tu casa y tus vecinos. Por eso, mis amados, nosotros somos una antorcha para nuestra casa, enseñando a nuestros hijos por medio de nuestras acciones. ¿Han escuchado ese dicho que dice, las acciones hablan más alto que las palabras? ¿Las acciones hablan más que las palabras? ¿O un gesto vale más que mis palabras? Es importante hablar a los demás del Señor. Es importante predicar de Jesucristo. Pero también debemos mostrar su amor a través de nuestras acciones, de lo que hacemos. Podemos ser un ejemplo de fe día tras día, año tras año. Podemos enseñarles a amar a Dios en verdad y a los demás, imitando lo que han visto en nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, estamos evangelizando a la gente. Podemos mostrarle cómo reaccionar ante una situación difícil de manera cristocéntrica. Podemos saber cómo reaccionar. Tengo una imagen de hace muchos años. Yo era un niño y vi a un padre corriendo y golpeando una casa y diciéndole al niño, tráigame el cuchillo. Y un niño como de 5 años corriendo a la otra casa a traer el cuchillo al papá. ¿Te imaginas cómo marcaría esto que hizo el padre al niño para toda la vida? Por eso tenemos que saber cómo reaccionamos ante las circunstancias difíciles. Hay momentos complicados que no podemos dejarnos llevar de la ira, porque esa ira simplemente es inmadurez. Por eso necesitamos madurar. Esta tarde tenemos la administración de un sepelio. Es en Los Olivos a las 3 de la tarde. Y estudiando la palabra, dice la Biblia, es mejor estar en un sepelio que estar en un lugar de fiesta. Es mejor llorar que reír, porque llorar nos hace madurar. ¿Sabía? Cuando tú lloras por situaciones difíciles de la vida, estás madurando. Por eso cuando las situaciones se pongan complicadas en tu vida, a tal punto que no aguantes más y empieces a llorar, recuerda, estoy madurando. Estoy dejando la infantilidad espiritual. Estoy dejando la inmadurez. Estoy madurando, estoy creciendo. ¿Cierto? Por eso debemos mostrarle a nuestros niños cómo se reacciona ante una situación difícil de manera cristocéntrica, como lo haría Jesucristo en una situación complicada. Y lo más importante, podemos presentarnos ante nuestro Padre Celestial para interceder por nuestros hijos. Eso es clave. Eso es clave. Eso es clave. Interceder por nuestros hijos. ¿Cuándo? Siempre que estés sobre esta tierra, tienes que estar clamando por tus hijos. Tienes que estar orando por tus hijos, intercediendo por ellos. ¿Recuerda? Los hijos de Job eran rumberos.
Y cada fin de semana hacían rumbas. Pero ¿qué hacía Job? Oraba por ellos, clamaba por ellos, los cubría con la sangre preciosa de Jesucristo, aunque Jesucristo todavía no había venido. Pero clamaba, pedía a Dios que guardara a sus hijos, que si habían pecado, que no les tomara en cuenta ese pecado. Y eso es clave, no se te olvide. Tenemos que interceder, orar por nuestros hijos, que Dios los guíe por el buen camino, que cumplan el propósito de Dios, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuándo? Mientras estemos en esta tierra. No importa cuando tenga tu hijo, la edad que tengas. Hay que seguir orando, intercediendo por ellos, pidiendo que Dios se glorifique, pidiendo que Dios obre de una manera poderosa. Entonces, no solamente una herencia material de bienes, de principios, sino también una herencia de fe le dejamos a nuestros hijos. ¿Y cómo? Cuando ellos ven fe en nosotros. Cuando ellos ven que somos personas de fe, que confiamos en el Señor y que cualquier situación complicada de la vida, lo primero que hacemos es buscar a Dios. Lo primero que hacemos es buscar la revelación y la dirección de Dios para nuestras vidas. Por eso, mi amado, recuerda, es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. Hay un pasaje precioso allí en Isaías 59, 21 y 22. Dice, cuando quitare la iniquidad y recibas la revelación de Jesucristo y tengas a Jesucristo en tu boca, entonces estas palabras, dice Dios, que pongo en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, dijo Jehová, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir, las palabras de fe que nosotros proclamamos no faltarán en nuestros hijos y en nuestros nietos, porque también serán hombres y mujeres de fe, porque es la mejor herencia que podemos dejarle a ellos. Porque si tienen fe, lo tienen todo. Porque el que tiene a Jesucristo en su corazón lo tiene todo, y va en victoria y en bendición. Por eso tenemos que clamar a Dios. No importa la edad que tenga tu hijo, empieza a clamar por su cónyuge. Empieza a clamar por su cónyuge. No importa, hasta que vea la realización de una boda en la voluntad perfecta de Dios. Señor, tú me escuchaste, tú lo hiciste y tú lo harás. Por eso, mis amados, sigamos clamando, sigamos orando y sigamos dejándole a nuestros hijos esa herencia preciosa de la fe en Jesucristo, de la fe en su palabra, de la fe en sus promesas. Aleluya, que es lo que podemos tener en nuestro corazón, que eso nadie nos lo quita. Esa fe nadie nos la quita. Los últimos días del apóstol Pablo estuvo en la cárcel, allí en Roma. Aunque estaba encarcelado, él hablaba como libre, porque aunque físicamente estaba encarcelado, pero su espíritu era libre, porque tenía la fe en Dios, porque sabía que ese carcelazo era simplemente pasajero, porque había un tiempo mejor con el Señor, porque un día iba a ver a Dios cara a cara. Niños que están aquí enfrente, hoy ustedes que se están consagrando, un día vamos a ver a Dios cara a cara como Él es. Y esa es la mayor esperanza y es el mayor aliciente para vivir en la comunión de Dios. Saber que un día nos vamos a encontrar con Dios. Y mientras estamos en esta tierra, Él es nuestro ayudador. Él nos guía, Él nos muestra, Él nos revela el camino. Y a algunos les va a dar sueños y visiones del futuro, de lo que serán más adelante, de lo que harán. Algún día lo harán. Y van a ver la bendición de Dios sobre sus vidas.